Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y los invitamos a suscribirse sin costo haciendo clic en el canal, en esta presentación, en la palabra donde dice subscribe si tienen su canal de YouTube en inglés o suscribirse si lo tienen en español. Varones Íntegros está conformado por empresarios, profesionales, independientes, pastores, líderes de comunidades de distintas nacionalidades, como colombianos, venezolanos, argentinos, costarricenses, peruanos, dominicanos, cubanos, la mayoría con sede en Miami, los cuales buscan aplicar la palabra de Dios en sus negocios y en sus vidas. El handle, que es como se llama el indicativo con el cual nos identificamos en el canal, que es @varones íntegros, escrito en minúscula o en mayúscula, lo lleva a nuestro canal de YouTube, que tiene un playlist del Apocalipsis, el cual hicimos el año pasado, y un playlist con el Evangelio de Juan que estamos desarrollando este año. Nos pueden contactar a un email que es supremamente fácil también, que es varones íntegros en minúscula, varonesíntegros@gmail.com, si desean formar parte del grupo. Hoy tengo el gusto de anunciar la presentación de Edmundo Aliegro con el capítulo 16 del Evangelio de Juan. La presentación dura aproximadamente 30 a 35 minutos y luego de esta presentación viene un interesante debate al final que dura aproximadamente 20 minutos con las preguntas, con las respuestas, con las aclaraciones, con los comentarios y por lo tanto pues le pedimos que se queden hasta el final para que puedan ver esta fabulosa presentación del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Nos dirige en oración Fernando Barberi para que sea el Espíritu Santo que guíe esta enseñanza y vamos luego con la presentación del capítulo 16 por parte de Edmundo Aliegro. Adelante, Pastor Fernando. Señor de los cielos, te damos gracias. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de Juan, que nos has invitado a estudiarlo bajo la unción tuya durante este tiempo. Hoy vamos a ver, Señor, cómo tener paz en medio de las dificultades y definitivamente solamente tú, Espíritu Santo, nos llevas a esa dimensión de paz, de conocer a Jesús a través de la Escritura. Permite, Señor, que el ungido de hoy, el hermano Aliegro, el mundo, nos lleve, Señor, por este caminar asombroso de tu palabra y que podamos encontrar en ti las respuestas que tiene para nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos, precioso Señor, y guíanos a todo conocimiento y a toda sabiduría en tu palabra. Amén. Bueno, Adelante, Edmundo. buenas noches. Hoy me toca dar el capítulo 16 de Juan y vamos a hacer un estudio teológico del mismo. En Juan, el capítulo 16, Jesús anuncia la obra del Espíritu Santo, la transformación de la tristeza en gozo y su victoria definitiva sobre el mundo. Este mensaje te mostrará cómo enfrentar las pruebas con fe, esperanza y confianza en Cristo. Este estudio analiza el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo por versículo, incluyendo el texto bíblico y el comentario teológico. Este capítulo pertenece al discurso del aposento alto, donde Jesús prepara a sus discípulos para su partida, anuncia la obra del Espíritu Santo y afirma su victoria sobre el mundo. En esta presentación voy a usar la Biblia Nueva Versión Internacional por su lenguaje más actualizado para que sea más fácil de entender. Entonces comenzamos con el versículo primero. Todo esto le he dicho para que no flaquee su fe. Jesús fortalece a los discípulos antes de la crisis, antes de que suceda. Tropiezo, como dicen en otras versiones, significa caer en la fe. La enseñanza anticipada es gracia preventiva. Los expulsarán de la sinagoga y viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Anunció de persecución religiosa. El celo sin conocimiento puede llevar a la violencia. Tenemos un ejemplo muy bueno en esto. Pablo, antes de su conversión, perseguía y mataba a cristianos. Y ahora, en nuestro tiempo, después de muchos en el camino, le tocó a Charlie Kirk, que fue asesinado por defender la palabra, por defender la familia, por defender la vida, por defender la moralidad. Sí, fue asesinado por defender la Biblia y el mensaje claro y preciso de nuestro Señor Jesucristo. Actuarán de este modo
porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. La persecución surge de ignorancia espiritual. Conocer al Padre implica conocer al Hijo. Sin conocer al Hijo, jamás conoceremos al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos dejó bien claro esta frase reveladora: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esta es una gran revelación que debemos tener siempre presente y divulgar a todos los que podamos. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no le dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. La memoria de la palabra de Cristo nos sostienen en la tribulación, en las dificultades, en los problemas. La escritura como ancla, para recordar siempre que Él está con nosotros. Del versículo 5 al 16 es la obra del Espíritu Santo que incorpora Jesús en ese momento. Y empezamos con el versículo 5 que dice así: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Jesús retorna al Padre. Los discípulos se enfocan en la pérdida más que en la gloria. Suele suceder que nos enfocamos en lo que está sucediendo y perdemos la perspectiva de lo que viene y por qué está pasando. Al contrario, como les he dicho, estas cosas los han entristecido. Cristo reconoce la tristeza como experiencia real. La fe la interpreta como esperanza. Los discípulos no entienden y sus corazones se llenan de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. El Paracleto, como se definió en la Iglesia antigua, el Espíritu Santo, traducido como el Consolador. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a ser abogado, consolador, intercesor. La partida de Cristo abre la era del Espíritu. El Paracleto o Consolador, el que llega en lugar del Hijo, que vuelve al Padre y como Él. No hablará nada diferente a lo que ha dicho Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo actúa como fiscal divino, revelando el pecado, la justicia y el juicio. Acá Jesús nos explica en los próximos 3 versículos de estos 3 errores. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. El pecado raíz de la incredulidad. La evangelización confronta esa resistencia. Por eso debemos estar evangelizando todo el tiempo. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. La justicia es la vindicación de Jesús mediante resurrección y ascensión. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ha sido condenado en la cruz. La victoria ya está asegurada. Muchas cosas me quedan aún por decirle, que por ahora no podrán soportar. La revelación es progresiva, adecuada al ritmo de los discípulos de los apóstoles. Si nosotros en este momento que sabemos toda la historia y tenemos la Biblia, hay muchas cosas que no entendemos. Imagínense los apóstoles en ese momento que no entendían nada. Les era muy difícil comprender y creer las cosas que pasaban y se angustiaban. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu guía, no habla por cuenta propia, glorifica a Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Criterio de discernimiento. Lo que glorifica a Cristo proviene del Espíritu. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. El comentario aquí es una unidad trinitaria. El Espíritu comunica la riqueza compartida, Padre e Hijo. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Alude a la cruz y resurrección, dolor seguido de gozo.
de los versículos del 17 al 33 viene la parte más interesante de este capítulo y la más bonita, que es la despedida de Jesús, donde les explica todo lo que tienen por pasar y todo lo que van a sufrir por ello, pero que al final tiene gozo. Y comenzamos con el 17. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Estos versículos muestran la tensión entre la revelación de Cristo y la comprensión de los discípulos antes de la cruz. La frase "un poco" señala un intervalo breve, pero cargado de significado escatológico. La palabra escatológico viene del griego "schata", que significa las últimas cosas o lo final. En teología, escatología es la parte de la doctrina cristiana que estudia los eventos finales en el plan de Dios. E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. El énfasis en "no entendemos" refleja la limitación humana antes de la iluminación del Espíritu. La insistencia en "un poco" marca la tendencia entre cronología, tiempo humano, y kairos, tiempo divino. Jesús prepara a sus discípulos a vivir la aparente contradicción entre la cruz, derrota, y la resurrección, victoria. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? El ministerio de Cristo no siempre es comprendido de inmediato. La fe debe aprender a esperar el kairos divino. El "un poco" de Jesús marca la tensión entre tiempo humano y el plan eterno. La incomprensión no es fracaso, sino parte del camino. La claridad vendrá con la resurrección y el Espíritu. Jesús conoce nuestras preguntas internas y responde con paciencia y revelación. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Jesús anuncia que los discípulos llorarán y lamentarán mientras el mundo se alegra de su muerte. Sin embargo, su tristeza se convertirá en gozo. La cruz, motivo de dolor, se transforma en fuente de victoria y gloria con la resurrección. La mujer, cuando está por dar a luz, siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Metáfora mesiánica. El dolor es parto de vida nueva. La mujer en el parto muestra que el sufrimiento es dolor con futuro. El nacimiento nuevo se refleja la nueva creación inaugurada en Cristo. Nosotros debemos entender la Biblia de esta manera, discernirla para poder aplicarla a nuestra vida, a nuestras situaciones, a la de las personas que nos rodean y a las que necesitan de nuestra ayuda. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. El gozo fundado en la resurrección es irrevocable. La promesa de volver a ver a los discípulos apunta a las apariciones pascuales y el don del Espíritu. El gozo que recibe es inquebrantable, enraizado a la resurrección. En aquel día no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¡Wow! ¿Qué afirmación tan poderosa le da Jesús? En la nueva era, la relación con Dios cambia. La revelación tan grande, ya no hay preguntas por incomprensión, sino peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Esto significa orar en conformidad con su voluntad y misión. La oración produce plenitud de gozo. Oración en el nombre de Jesús. Acceso y alineamiento con el Padre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Este es el versículo 24. La oración cristiana nace de la identidad de Cristo. Pedir en su nombre es pedir alienado a su propósito. El resultado es el cumplimiento del gozo de los apóstoles. ¿Se imaginan qué belleza después
de haber andado con Jesús y ver todas las cosas que hacía y lograba, y ahora tener la bendición de poder hacer lo mismo solo pidiéndoselo al Padre directamente en su nombre, con la sabiduría y la bendición del Espíritu Santo? Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que le hablará claramente acerca de mi Padre. Hasta entonces Jesús había hablado en figuras, en metáforas, en ejemplos. Después de la resurrección y con el Espíritu, los discípulos comprenderán claramente al Padre. Revelación clara tras la Pascua. El Espíritu Santo abre la inteligencia. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre. Jesús introduce la era de la intersección directa, pues por medio de su sacrificio y resurrección, el creyente tendrá acceso directo al Padre en su nombre. Ya no habrá necesidad de mediadores humanos, porque él mismo ha abierto el camino. No mediación externa, no intermediaciones. Ya podemos ir directo al Padre. En aquel día apunta a la era post-resurrección y Pentecostés, cuando el Espíritu Santo permitirá a los discípulos clamar con confianza al Padre. La oración ya no será lejana, sino filial. Ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Se revela la unidad del amor trinitario. El amor del Padre no depende solo de Cristo intercediendo, sino que se derrama porque el creyente está unido al Hijo por la fe. El amor del Padre no es abstracto, sino paternal y personal. La fe en Cristo es la llave que conecta al hombre con ese amor eterno. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Aquí está el mini credo joánico. Joánico es una pequeña fórmula de fe encontrada en los escritos de Juan. Es como un resumen. La encarnación, salí del Padre. La misión, vine al mundo. La expiación y resurrección, dejo el mundo. Y la ascensión, voy al Padre. Preexistencia, encarnación, misión y ascensión. Esto es una revelación. Este versículo es un mapa de la obra redentora. Cristo no está atrapado por los eventos, sino que controla el tiempo y el propósito de su vida. Él es el alfa y la omega de esta historia. Ahora sí que estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. El entendimiento de los discípulos sigue siendo parcial. Ellos reconocen la omnisciencia de Cristo, pero todavía no comprenden la cruz que está a punto de suceder. Confesión prometedora, aunque frágil, la fe será probada ese día. Revelación, aquí tenemos otra gran revelación. Muchas veces los creyentes creen que haber entendido todo, pero solo la prueba releva la profundidad de la fe. Jesús acepta esta declaración, pero sabe que aún le falta madurar en el fuego de la tribulación. ¿Hasta ahora me creen? Es una pregunta retórica que pone a prueba su confesión. Jesús sabe que la fe que profesa está a punto de ser sacudida. Aquí hay otra revelación. La fe verdadera no se prueba en el discurso, sino en el momento de la crisis. Repito, la fe verdadera no se prueba en el discurso, sino en el momento de la crisis. Jesús les anticipa que el verdadero creer se verá en la oscuridad de Getsemaní y en la soledad de la cruz. Miren, que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Este es el cumplimiento de Zacarías 13:7. Jesús no queda solo, el Padre está con él. Yo les he dicho estas cosas para que hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús revela la paradoja cristiana, paz interior en medio de un mundo hostil.
La victoria no está en evitar la aflicción, sino en permanecer en Él, que ya venció. Cristo proclama victoria consumada. La paz se fundamenta en su triunfo definitivo. Aquí hay otra revelación. El verbo he vencido está en tiempo perfecto. La victoria ya es un hecho consumado. Aunque la cruz aún no ha ocurrido, Jesús declara anticipadamente su triunfo sobre el pecado, el diablo y la muerte. El creyente vive la seguridad de una victoria eterna. La frase yo he vencido al mundo es una declaración muy profunda y cargada de sentido espiritual. Se las explico en diferentes niveles. Contexto inmediato. Jesús está terminando su discurso de despedida antes de ir a la cruz. Le dice a los discípulos que tendrán aflicciones en el mundo, pero que confíen, tenga paz, porque Él ya ha vencido el mundo. El contraste es claro. Ellos enfrentan dolor, persecución, duda, pero su esperanza es ancla en la victoria de Cristo. Segundo, ¿qué significa mundo aquí? En el Evangelio de Juan, el mundo no se refiere solo a la creación física, sino al sistema humano caído, opuesto a Dios. Pecado, incredulidad, odio, tinieblas, fuerzas espirituales que dominan a la humanidad sin Cristo. En otras palabras, el mundo representa todo lo que se resiste al reino de Dios. Tercero, ¿cómo venció Jesús al mundo? Por su obediencia perfecta, donde Adán y todo ser humano falló, Jesús permaneció sin pecado. Por la cruz, lo que parecía derrota fue la victoria decisiva sobre el pecado y Satanás. En Colosenses 2:15 dice, despojó a los principados y potestades. Por su resurrección, la muerte, última arma del mundo, fue derrotada. Y cuarto, lo que significa el mundo para nosotros. Cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, no es solo un hecho personal, sino una garantía para los suyos. Nos da paz en medio de las tribulaciones. Nos asegura que la victoria ya está ganada, aunque todavía vivamos en la lucha. Nos invita a confiar. No venceremos en nuestra fuerza, sino en la victoria de que Él ya conquistó. Él la conquistó. En 1 Juan 5:4 está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Conclusión teológica. Juan 16 presenta el clima del discurso de despedida, la certeza de la persecución, la venida del Espíritu Santo, la transformación de la tristeza en gozo y la victoria final de Cristo. El creyente vive en la tribulación y la paz, pero asegurado por el triunfo pascual del Señor. Y les voy a dar unas aplicación devocional de este capítulo tan hermoso. Cuando ores, formula tu petición diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, que esto que te estoy pidiendo te glorifique. Cuando sufras, recuerda que tu dolor es de parto, no de muerte. No te entreguen, no se depriman. Todo lo contrario, como les dijo Jesús a los discípulos, lo mejor está por venir. Tengan fe. Cuando dudes, aférrate a la promesa, los volveré a ver. No se alejen, llámenlo, búsquenlo, que los estará esperando. Jesús anticipa que seremos probados, pero la verdadera fe resiste la dispersión y la soledad. Cuando llegue su peor momento y se sientan perdidos, solo resistan. No se alejen, tengan fe. La fe verdadera no se prueba en el discurso, sino en el momento de la crisis. Aunque haya tribulación, la victoria ya fue ganada en Cristo. Sin conocer al Hijo, jamás conoceremos al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos dejó bien claro esta frase reveladora. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esta es una gran revelación que debemos tener siempre presente y divulgar a todos los que podamos. Jesús introduce la era de la intersección directa, pues por medio de su sacrificio y resurrección, el creyente tendrá acceso directo al Padre en su nombre. Ya no habrá necesidad de mediadores humanos porque Él mismo ha abierto el camino. No mediación externa, no intermediaciones. Y hasta aquí, mis queridos amigos, mi presentación del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Excelente, Edmundo, muchas gracias. Muy bien
Muy bien, muchas, quedan preguntas, pero también muchas aclaraciones que teníamos pendientes. Y tocaste dos temas que son neurálgicos y que creo que la gente lo va a preguntar. Solamente aclaro una cosita rápida para darles el cambio. Que levanten la mano, por favor, los que tengan preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones. Pero yo solamente, como me di cuenta que alguien frunció el ceño cuando dijiste la palabra paracleto, solamente quiero aclarar que la palabra paracleto, paráclito, defensor, consolador, intercesor, ayudador, abogado, es las mismas denominaciones para el Espíritu Santo. O sea que la palabra paracleto que dijiste, que suena como sonó como nueva, es válida para el Espíritu Santo. Y el segundo que me gustaría escuchar a la gente con los comentarios y preguntas es la mención que hiciste a Charlie Kirk, porque hay cosas para anotar aquí que son bien interesantes. Así que, ¿quién comienza con la primera pregunta, con la primera aclaración o comentario? Levanten la mano y yo les voy dando cambio. Pero mientras se animan, les voy contando lo siguiente. A mí me pareció en ese versículo segundo que nos explicaste, Edmundo, y me parece muy interesante que has seguido la nueva versión internacional porque es muy clara, la verdad, en esa nueva versión internacional. El segundo versículo del capítulo 16 de Juan dice, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará el día en que que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. El tema de Charlie Kirk es una cosa que definitivamente tiene que ver con este versículo 2, como bien lo trajiste. Me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el discurso de su esposa Erika, que lo vi el día de ayer, en el cual perdonaba al asesino de Charlie Kirk. Y no solamente eso, sino que dijo, de un momento a otro, su esposo no sufrió, sufrió un balazo que lo mató inmediatamente, fue un parpadeo, él parpadeó una vez y la segunda vez cuando volvió a parpadear estaba de frente a nuestro Señor Jesucristo. Creo que él es una persona muy interesante, muy, sobre todo porque estaba dando un discurso bien confrontativo en las universidades americanas que tanto lo necesitan y tenía una promesa básica o eslogan que a mí me llamó la atención. No sabía, Edmundo, que fuera a tocar este tema que me parece tan interesante y es que la promesa básica que tenía Charlie Kirk era convénceme de que estoy equivocado. Yo digo, ¿con quién pelea con un eslogan de campaña de proselitismo? Fue una persona que ayudó mucho en la campaña de Donald Trump, pero el tema que tiene que ver con él es más de creencia cristiana, de fe cristiana. Y entonces fue confrontado, dicen, no se ha confirmado todavía, que su asesino lo confrontó en algunas de sus debates y seguramente no quedó convencido y por eso lo asesinó. No sabemos si eso es cierto o no, pero lo cierto es sí que en su debate sí tenía ese eslogan en donde decía, convénceme de que estoy equivocado. Así que me gustaría escucharlos también con preguntas, con aclaraciones, con comentarios. ¿Quién levanta la mano primero? Pastor Fernando. Bueno, no, maravilloso, maravilloso. Este capítulo 16 es uno de los capítulos más bellos del Sermón del Monte y sobre todo es la promesa del cumplimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual se hizo realidad en Hechos capítulo 2 y para cada uno de nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y es el que nos está guiando, nos está llevando a ese conocimiento de Jesús a través de la Escritura y lo que más destaco que habló el mundo es el Espíritu Santo nos trae una revelación de la Santísima Trinidad, porque todos lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y el que da la revelación de Jesús es el Espíritu Santo. Me gustó mucho el mundo al final cuando hablas de que toda la oración tiene que ser en el nombre de Jesús, y esa frase, el dolor es de parto, o sea, un nuevo nacimiento, nuevas cosas vienen para nosotros, lo mejor está por venir, el Señor dijo, cosas nuevas haré para vosotros, y eso es lo que trae el Espíritu Santo. Y hablando sobre Erika, la esposa, maravilloso, lo de ayer estaba revisando todos los mensajes, escuché una profecía de un profeta Clement en el 2100, hablando sobre una mujer y el Señor decía básicamente que ella iba a ser coronada en medio del dolor. Jesús fue coronado después de morir. Esta mujer en medio del dolor y fue coronada
y lo que también decía el Espíritu Santo, que tenía unos ojos muy hermosos. Y hoy la veía y es verdad que son los ojos maravillosos y lo que ella expresa, que solamente el Espíritu Santo puede llevar a un ser humano a perdonar al asesino de su propio esposo. Entonces veo que este parto y este sufrimiento de que es lo que viene para las naciones. Después estuve mirando una cantidad de jóvenes después de la muerte de Richard Kerr, vi una cantidad de jóvenes adorando al Señor como nunca antes lo había dicho. Y el Señor profetizó con Clement de que las juventudes estaban siendo engañadas, estaban siendo llenas de odio, y definitivamente ese odio el Señor hace que el Espíritu Santo perdone para que ese odio se convierta en el amor, porque el Señor quiere ganar multitudes de muchachos, de la juventud. El mundito, como siempre, maravilloso, todo lo que nos diste en el capítulo 16, uno de los capítulos más hermosos que ya es una realidad de nosotros. Y al hermano Wilson le toca lo que para mí es la mejor oración de la Biblia, donde Jesús reconoce al Padre y le dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuese. Así que maravilloso. Bueno, Gracias. voy a preguntarles, ¿ibas a comentar algo, Edmundo? No, no, que estoy bien siguiendo bastante a todo lo que ha pasado con Charlie Kirk y hay mucha gente que opina que el diablo se equivocó porque lo que ha pasado ha sido peor que haberlo dejado vivo, porque el avivamiento, como decía el pastor Fernando, ha sido impresionante en el mundo entero. Entonces hay un renacer enorme, y sobre todo en la juventud, que la llevaban de verdad por el camino malo, ¿ve? Engañada. Y a él nunca le pudieron rebatir porque él siempre dijo, bueno, convénceme, y nadie lo podía hacer. Entonces era como un reto en las universidades, pero cada vez iba ganando más gente y más jóvenes, entonces era un estorbo para mucha gente en este país. Les voy a ir preguntando uno a uno, así que alístese por favor. Solamente hago el comentario que este tema de Charlie Kirk, que fue convertido en mártir, basado en sus creencias cristianas, es un tema que tenemos que aprovechar nosotros, como bien lo rescata Edmundo, para conversarlo con nuestros hijos adolescentes y los que ya tienen nietos mayores, conversarlo con sus nietos. Así que es una cosa bien interesante porque este señor le estaba llegando al público joven. Y bueno, a nosotros también nos complace que en los números que tiene el canal de YouTube también haya gente de 18 a 25 años. Tenemos un 10% de audiencia en ese segmento, así que maravilloso poder llegarle a la juventud y poderle llegar con el mensaje. Así que, John Wilson, te tocó. Bueno, muy buenas noches. Un comentario, algo que me sensibiliza sobremanera, y es Jesucristo trató y de convencer a los apóstoles de que era mejor que él se fuera, porque si él no partía, no vendría el Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? Y que ese Consolador venía, básicamente coloca tres cosas, y es a convencernos, como dice el verso 11, el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿cierto? Entonces, listo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y cuándo? Entonces, eso me llevó a Ezequiel capítulo 28, ¿cierto? Donde básicamente se presenta ese juicio, el juicio contra Satanás, eh, cuando se reveló en los cielos, ¿cierto? Desde ahí Satanás fue juzgado, ¿cierto? Porque aquí el capítulo 28, el verso 12, la segunda parte dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura.
Está hablando Dios de Satanás, que, aunque el capítulo se refiere a un príncipe, a un rey, pero es claro que aquí está hablando del mismo Satanás, porque el verso 14 dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, Dios le está haciendo todo el planteamiento, el relato de lo que él era. Después le hace el planteamiento de lo que hizo, ¿cierto? De lo que hizo, de las rebeliones, de las contrataciones con los generales de los ejércitos celestiales. Y por último está el juicio donde le dice, donde en el verso 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencernos de eso, de que nosotros sabemos que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ¿cierto? Pero la profundidad de esto es que el príncipe de este mundo viene y está impactando a eh, a todas las naciones con diferentes tipos de ideologías. Y hoy, por ejemplo, en, en la ONU había una persona que estaba hablando, tratando de meter a los gobiernos y a todos los países en ideologías socialistas y en cosas de Stalin y en cosas, en una cantidad de cosas, revolcándose porque el príncipe de este mundo viene a eso, a lo que dice Jesús, a lo que dice Jesucristo ahí en el capítulo 16. Viene a atacar a las personas de manera contundente y a destruirlos prácticamente, como quiso hacerlo con los propios apóstoles. Entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de que verdaderamente el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Está la explicación ahí en Ezequiel 28. Sí, pero realmente Viene otro juicio final. la victoria de Jesús ahí es que en la cruz llega a la cruz, pero le demostró al príncipe que no lo pudo hacer pecar, no logró hacerlo pecar. Y ahí es Ajá, donde triunfa sobre el diablo Jesús. sí, claro. Claro, sí, cuando lo subió al pináculo y le mostró todos los reinos de este mundo, Jesucristo, pues yo creo que le provocaba decirle, pero si yo lo creé, yo fui el que lo creé a usted, ¿cómo usted me va a ofrecer algo a mí? Yo lo creé a usted, sino que usted se reveló. Entonces, no copiarle al príncipe de este mundo, no copiarle porque muchas personas, demasiadas, en estos tiempos, inclusive bastantes hijos de Dios muy reconocidos, de alguna manera le han copiado al príncipe de este mundo. Y bueno, nosotros en este grupo de los varones íntegros, recordar eso que vino a hacer el Espíritu Santo, a convencernos del pecado, de la justicia y del juicio, entendiendo que el príncipe de este mundo está muy, muy por debajo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y de las personas que actúan conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Ese era. John. Gracias, John, para que podamos participar todos. Dale, Juan, para darle una oportunidad a todos. Buenas noches, señor Edmundo, muchas gracias por la predica de hoy. Yo creo que me toca dármela por ahí 4 veces porque fue mucha información valiosa en el día de hoy. O sea, dijiste muchísimas cosas súper importantes que pasarlas así rápido, uno no alcanza a cogerlas, a tomarlas todas. Pero entonces, muchas gracias. Me quedo con que Cristo ya nos dio la victoria. Me quedo con que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Eso es algo muy importante que yo, cuando me tocó el capítulo 14, yo lo expliqué que para ellos entender que el mismísimo Dios iba a habitar en los corazones de ellos era algo que era muy difícil de entender en ese momento.
Entonces, para nosotros debe ser muy valioso que el Espíritu Santo habite en nosotros, que cuando estemos pasando situaciones difíciles, situaciones económicas, lo que esté pasando uno es recordar que Cristo y el Espíritu Santo está ahí para hacer ese paráclito, esa, esa fortaleza para uno poder continuar. Así que con el mundo, muchas gracias, muy amable, y voy a repetir la prédica. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Voy a ir con Luis Silva, pero antes de esto quiero recordar el proceso que manejó Edmundo en su presentación y fue versículo a versículo y la explicación al frente. Entonces me llamó poderosamente la atención. No le alcancé a copiar la explicación del 26 porque me parece que el versículo por sí solo no se explica, o sea, me pareciera a mí, así de buenas a primeras, que cuando leemos el 26 solo no se explica, tocaría leer el 27 y el 28. Vuelvo a leer el 26, Edmundo, y me dice si estoy equivocado. Sí, y te voy En a explicar aquel, por qué. te Lo lo- que pasa es que es- te voy a leer el 25 y el 26 completo para que lo puedas entender mejor, ¿no? mm, Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no le hablaré así, sino que le hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo yo que voy a rogar por ustedes al Padre. Lo que trata de decirle es que ya no necesita Cristo rogarle al Padre por los discípulos cuando ya los discípulos pueden hablar directamente con Dios, porque él abre ese camino. Entonces, el comentario de ese versículo, que era corto, es, Jesús introduce la era de la intersección directa. O sea, ya los discípulos pueden ir al Padre. Pues por medio de su sacrificio y resurrección, el creyente tendrá acceso directo al Padre en su nombre. Ya no habrá necesidad de mediadores humanos, porque el mismo Cristo ha abierto el camino. No mediación externa, no intermediación, porque en el antiguo tenía pero de las tribus de Israel, como habían creado el Cordero de Oro, Dios se molestó y creó la intersección porque solamente una tribu se arrepintió de haber creado ese cordero de oro. Y de ese momento no había una dirección directa, había intercedores. Siempre había una intersección y había el sumo sacerdote y había todo esto que era muy difícil. Y lo ves en la pasión de Cristo, está bien reflejada cuando muere Cristo en la cruz, se rompe el velo, que era un velo que tenía como 10 centímetros de espesor, porque el que entraba allá, si no era el sumo sacerdote, moría. Entonces, se rompe el velo y es bien significativo de que ese momento, nosotros todos, porque nosotros no estábamos ahí porque no éramos judíos, podemos llegar directamente a Dios, siempre a través de Jesús. sí, sí, que es lo que dice el comienzo del 26. En aquel día pedirán en mi nombre. Porque el 24 dice, vuelvo a reiterarlo, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. De hecho, cada vez que nosotros finalizamos una oración, esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Correcto. Que es el como finalizamos nosotros la oración. No Pero está muy bien. también yo hice hincapié en algo ahí al final que dice que nosotros debiéramos pedir cosas, pero que glorifiquen a Dios, no pedir cosas que no glorifiquen a Dios. Es correcto. Vamos con Luis. Bueno, algo que me llamó la atención, una frase mencionada por el mundo que fue, yo he vencido al mundo. Em, yo creo que esta frase em, em, es algo que Dios nos hace hincapié en no temer, de que a pesar de nuestros errores, Dios, Jesús nos manda a tener paz en medio de los problemas de la vida. Más que todo la paz mental y la paz interior, que es únicamente posible por medio de Jesús y del Espíritu Santo que Él nos dejó. Él prometió a sus discípulos que recibirían su Espíritu y que su ayuda es tan poderosa que nos da la fuerza para salir adelante ante cualquier problema. Y esto es lo que se resume, que tengamos fe ante cualquier situación
que se nos presenta. Carlos Lugo. Y voy después con Jonathan. Muchas gracias. Sí, no, agradecerles ahí por la presentación de esta explicación. Creo que, como decía alguien ahorita, este es tanta información que le toca a uno verla como en velocidad punto 5 para ir extrayendo cada parte de lo que se está dando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Jonathan. Mi querido Edmundo, muchísimas gracias por tu presentación como siempre. Buenísima, excelente. Creo que nos llevamos varias cosas el día de hoy, ¿no? Y entre ellas es como tener paz en medio de las dificultades, ¿no? Y entre los puntos que tomé, básicamente, la fe, dijiste, la fe de saber esperar. Y orar diciendo, Padre, que que te estoy pidiendo te glorifique. Muchas veces nosotros oramos pensando en nosotros mismos, ¿no? Pensando en nuestro beneficio, pero en realidad creo que lo hablamos aquí en muchas oportunidades. Las cosas que estamos haciendo, ¿a quién están glorificando, no? Entonces esa parte me dejó pensando mucho, porque las cosas que a veces pedimos están glorificando, a veces no se nos dan, porque no son de gloria para Dios, ¿no? Entonces, algo que dijiste también sobre que me impactó, que mencionaste a Charlie Kirk, básicamente. Yo empecé a escuchar de este muchacho hace poco, y él decía que no somos nada sin Jesús. Entonces, obviamente, a muchas personas el hablar de Jesús les va a mover el piso de una manera tan desagradable como para que ocurra lo que ocurrió en este momento. Era un disruptor de los jóvenes. Y me encantaba era que la manera tan hermosa que él pensaba sobre lo que nosotros como hombres, varones íntegros, digamos, estamos siempre buscando, cómo ser mejores, cómo agradar a Dios, cómo ser ejemplo, no solamente con nuestro comportamiento, sino con los que tenemos familia, los que estamos casados, los que somos empresarios. Entonces, él fue matado porque fue simplemente un provocador, un conservador, porque obviamente sus ideales estaban enfocados en la Biblia y en Jesús, pero ya vez provocaba. Entonces, obviamente, todo lo que habla, muchas de las cosas que hablamos, como estamos hablando en este momento sobre Jesús, pues a la gente la dejan pensando, ¿no? Entonces, eh, me gustó también lo que arrancó conversando Alfonsito, ¿no? Explicando un poquito del Paraclito, que era, yo la verdad no había escuchado y era, y se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué significa consolador, consejero, ayudador e intercesor? Entonces, ¿qué somos nosotros sin el Espíritu Santo? Pues nada, entonces, hay muchos temas que dijiste, nos quedan muchas, así como muchos de los que estamos aquí, creo que hay que repetírselo, digerirlo, perdón, bastante bien. Pero creo que si algo que tenemos nosotros que como hombres íntegros que somos, es saber también llevar la palabra que llevaba Kerry, que era, no somos nada sin Jesús, y lo que hagamos básicamente lo hagamos con fe y creyendo en Jesús. Así que te felicito, creo que dejaste muchas preguntas aquí para seguir debatiéndolas en alguna otra oportunidad, pero eh, algo más que, perdona, una más. Nos enfocamos en lo que está sucediendo y no en lo que viene, ¿no? Entonces yo a veces tengo una frase coloquial que digo, a veces la gente se enfoca en el árbol y no en el bosque, ¿no? Entonces no sabemos en realidad qué es lo que viene o lo que está sucediendo, por qué Dios nos está poniendo en esta situación, por qué nos está tambaleando de repente tanto en este momento, pero es porque Él está viendo todo desde arriba, ¿no? Nosotros estamos viendo todo desde la Tierra y Él tiene un avión así como estás tú en el espacio en este momento, que ves todo, como tienes tu background, que ves todo desde allá arriba, entonces Dios actúa de la misma manera, ¿no? Nosotros solamente estamos viendo lo que tenemos enfrente, más no lo que Dios nos tiene preparado. Así que mantengamos la fe. Gracias, Edmundo. Gracias, Alfonsito, por Gracias, Jonathan. esta noche tan especial. Buena intervención. Gracias. Voy con Jorge y luego con Rafael Tello. Jorge Mora. Bueno, buenas noches a todos. Don Edmundo, muchas gracias. Muchas gracias por la explicación del capítulo.
Yo voy a hacer referencia nada más al capítulo 27, el versículo 27 que mencionaban ahora, que no, que lo explicaban ahora, yo lo entendía por el camino directo de oración, y que últimamente he estado como muy confrontado con el tema y lo relaciono mucho con el devocional que el doctor David envió hoy en la mañana precisamente. Y con el último versículo del capítulo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Em, en estos días que ha estado todo tan, o está todo tan atribulado, no sé, yo lo vengo sintiendo todo tan atribulado, el mundo más atribulado que tiempos atrás. Me imagino que ustedes estarán percibiendo lo mismo. El Señor nos confronta una y otra vez a que fortalezcamos la fe, nuestra fe, y que la oración sea el camino intenso para estar en comunión con Él, en contacto con Él. Eh, Sin embargo, esa es la confrontación que tengo a veces en mi pensar, y es que ora uno con mucha intensidad, con muchísima intensidad, y logra al Señor con mucha fe, pero más bien percibe uno que los problemas se acrecentan todavía más. Entonces no sé si esa es será la percepción mía, o es una realidad en la vida de muchos. Y ahí lo dejo como nada más como una reflexión. No puedo hablar mucho de este señor de este muchacho que hoy es mártir, porque honestamente me di a la tarea de la semana pasada de pensar en que quería leer un poco más de quién era, porque de verdad no sabía que existía. No, y yo no sé si les habrá pasado al resto, pero me di cuenta porque lo mataron. O sea, es decir, por una noticia trágica, es que uno se da cuenta que una persona como esta existía y que ha logrado un movimiento enorme en el mundo. Pero quiero saber quién es. No he leído sobre él, y, y quiero estar enterado para poder pues tener mayor criterio, y poder dar mis opiniones. Pero bueno, agradecerle al Mundito de verdad el- la explicación del Gracias, capítulo Jorge. 16. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle el cambio, voy a pasar a Rafa por alto porque tienes mal sonido, me dijo por el interno. Entonces voy con Juan Marulanda. Pero antes sí quería comentarte, Jorge Mora, y de pronto a los que no han oído mencionar a Charlie, que él era un joven de 31 años, activista político y activista cristiano. Su énfasis estaba en su creencia cristiana y la promesa o el eslogan con el cual él iba a las universidades a debatir, sobre todo con toda la gente joven que ha perdido la fe en nuestro Señor, era convénceme de que yo estoy equivocado. Entonces, muy interesante, porque bien sabemos lo que se está haciendo a nivel de las universidades. Si ustedes recuerdan la presentación del capítulo 8 que hice yo del Evangelio de Juan, hablaba de lo que está pasando en las universidades justamente con el tema de que están vendiendo la idea a los jóvenes de que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido por Dios, de que ese ya no es el pueblo de Dios, sino que existe una teoría del reemplazo, y en esa teoría del reemplazo están ya no son no son los judíos, digámoslo de esa manera. Entonces se comenzó a fomentar dentro del pensamiento de las grandes universidades como la Universidad de Illinois, la Universidad de Harvard, la Universidad de las distintas universidades americanas, la de Michigan, el sentimiento antisemita, porque el pueblo y sobre todo con lo que está pasando ahorita entre Israel y Gaza y Palestina, pues obviamente se aprovechó esta coyuntura de Hamas, que prácticamente Hamas le estaba ganando la guerra a Israel porque está vendiendo la idea de que los judíos son los violentos, cuando es Hamas el que es violento. Hamas es el que secuestró, Hamas fue el que comenzó con esta situación de secuestrar y matar a más de 1.200 personas. Entonces, esas mentiras se las han venido vendiendo a los universitarios en las grandes universidades de este país. Es lo que nosotros vemos, las peleas que ha tenido
el gobierno con las ayudas económicas y a las universidades de Harvard, por ejemplo, en donde le ha congelado los fondos precisamente por estos movimientos antisemitas que han invitado a actos revoltosos que han conducido a la muerte. No solamente estamos hablando de la muerte de Charlie Kirk. Yo en el capítulo 8 les explicaba que en una oportunidad estaban haciendo un curso prematrimonial dos judíos o estaban en la sinagoga y a la salida de la sinagoga los asesinaron en Washington y asesinó un fanático de la Universidad de Michigan que vino desde Michigan hasta Washington a matarlos. Entonces ha habido consecuencias desastrosas y lo que estaba proponiendo Charlie Kirk era una promesa de paz, una promesa de nuestro Señor Jesucristo, y no somos nada sin Jesús, era lo que decía Charlie Kirk. Así que hay que leer un poco también sobre él, un poco más, profundizarlo, aprovecharle el momento también, porque había mucha gente que no conocía acerca de él y poderlo conversar con nuestros hijos, sobre todo los que están en universidades. Yo lo he hecho con mi hijo Sergio, que está haciendo un máster en la Universidad de FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Lo converso con él y él un poquito reticente al tema porque en la universidad eso es lo que ha visto, un movimiento en contra de Dios. Él lo dice, él me lo ha contado, me ha dicho, óyeme, ven que te invitamos a esta conversación. Yo, no, no, tranquilo, yo tengo mi creencia y tal cosa, pero dentro de las mismas universidades hay gente que invita a los muchachos a círculos cerrados en donde les dicen que Dios no existe, que es una invención, y un antisemitismo muy claro también que es lo peor que puede ocurrir. Así que voy con Jorge Marulanda ahora y se alista Jorge Nayib. Con Juan, conmigo, Sí, Alfonso. Ok. sí. Buenas noches a todos. El mundo, muchísimas gracias. De verdad que tremenda de disertación y una muy buena explicación del capítulo. Eh, Estoy con mi tocayo Juan. Es para oírlo otra vez porque hay mucho detalle, sobre todo sobre temas tan importantes como el Espíritu Santo, cómo afecta en nosotros, cómo actúa en nosotros, cómo fue el reemplazo de Jesús cuando vino, cómo se lo cedió a los apóstoles y cómo de esa manera, de lo que más me llama la atención en ese capítulo es precisamente lo que habla que en las tribulaciones el Espíritu Santo de todas maneras está con nosotros y nos va a orientar, no importa en cómo estemos, simplemente mientras que tengamos la fe. Y precisamente ahí hablando de Charlie Kirk, yo sí era un seguidor de Charlie Kirk, lo seguía bastante y escuché varias de sus debates que hizo en las universidades y a él le preguntaron una vez de cómo quería que se fuera, que coincidencialmente le dijeron, ¿tú cómo quieres que te recuerden cuando te vayas, cuando te mueras? Y él dijo que él quería que lo recordaran por el coraje de su fe. Y eso fue, y es tan cierto eso, tan cierto que el tipo era un luchador incansable y de verdad el que no lo conozca y el que no lo haya conocido, los invito enormemente a que lo sigan o lo estudien y aprendan un poco de lo que el tipo hacía, porque eh, bendito sea Dios, como dice, como se mostró ante el mundo entero, la muerte de él lo que ha hecho es acrecentar el movimiento que él creó, que se llama Turning Point. Y definitivamente debemos, bueno, él sembró una semilla muy importante y yo creo que eso se va a ver cada día más y va a ser una propagación espiritual que definitivamente lo que se está logrando es venciendo el mal a través del bien. Y no, el mundo, nuevamente, muchísimas gracias. De verdad que te felicito y no, ahí estaremos compartiendo un poco más al respecto. Gracias. Mira, Charlie iba a la universidad y hacía debates con los muchachos. Y los muchachos hacían horas de cola para poder discutir con él.
Y era sí. así como un reto de discutir con él para tratar de Sí, no, ganar las personas las iban personas exclusivamente a pelear con él, a pelear con él, pero sí, salían derrotadas y salían totalmente, convencidas de lo contrario. no Y había había uno. entonces una cantidad de muchachos que estaban alrededor para ver cómo él se defendía. Y entonces lo aplaudían. Y esa gente que iba atrás y lo seguía a favor de él, Así iba es. creciendo y creciendo, era cada vez mayor y entonces era un reto. Este mismo, hay personas que dijeron, mire, yo estuve una vez en una cola 2 horas y media convencido que lo iba a vencer en la discusión y no pude. Es más, me convenció. Hay declaraciones muy bonitas de lo que pasaba, pues. Sí, sí, sí. Bien Es un interesante. fenómeno. De verdad que era una maravillosa persona. Doctor Jorge Nayid, y voy luego con John Hyber. Ok, eh, yo he vencido al mundo, pero no al mundo con esa magnífica conferencia. Gracias al mundo. Muy Está bien, muy bueno, muy bueno, bueno. Ese estuvo bueno. excelente. Parece una de las últimas cosas que tienen los investigadores ya sentados en este crimen de Charlie Kirk, es que este muchacho que lo asesinó parece que tenía su parejo, es un muchacho homosexual. Y una de las bases de la investigación que se está tomando fuerza es que el asesinato ocurrió por el compromiso de Charlie Kirk en el sentido de preservar la vida de la pareja, como el Señor nos creó hombre y mujer, y atacaba fuertemente la parte del homosexualismo y defendía pues la diferencia de género. Otra cosita que quería comentarles es en los versículos antecedentes, creo que en el 23, 24, el Señor se refiere a que más adelante, ahora tendréis aflicción y tendréis sufrimiento, pero más adelante gozaréis porque regresaré de nuevo. Y dio lo que él llama parábola, representación o alegoría, que llaman en algunas Biblias, o alegoría. Dijo, no les hablaré más en alegorías porque ya no es necesario. Ya la comunicación directa con el Padre no tendrá sentido de decir más parábolas o más alegorías. Y hace la representación de la mujer en el parto, que ella va a tener sufrimiento y dolor, pero ese sufrimiento y dolor se matiza y se entorna y cambia cuando la mujer tiene su hijo. Y en el momento que tiene el nacimiento y el alumbramiento, entonces ese dolor se transforma en suma alegría y en felicidad. Ahí quiero hacer una acotación interesante. ¿Jesús se refería a su resurrección o Jesús se refería a que me verán después y se estaba refiriendo a su segunda venida? Quisiera saber ese pedacito, me gustaría clarificarlo. La verdad es que lo que Jesús le dice es que el gozo lo van a sentir porque Él va a volver, o sea, realmente Él resucitó. Todavía nadie estaba seguro que Él era el Mesías, que iba a resucitar, que alguien pudiese resucitar. Entonces el triunfo y el gozo de los apóstoles es que lo mataron y además ellos salieron corriendo, se dispersaron y se fueron a su casa por miedo que también los Y lo mataran negaron, y lo negaron. claro. Entonces, cuando ven que de verdad resucitó y que volvió a ellos, el gozo es tremendo, pero ahí es donde los termina de verdad de convencer. Y para ayudarlos a que ellos siguieran, pero con una fe de verdad férrea, les envía al Espíritu Santo. Entonces, ya ellos podían hacer lo que Jesús hacía, ya ellos podían curar, podían sanar enfermos, podían resucitar. Hay personas que los apóstoles resucitaron. Entonces, eso cambió totalmente el esquema, porque todos murieron luchando como Kirk por la palabra. No importaba lo que dijeran, ellos ya sabían que de verdad era el Mesías, que había venido de Dios y que volvió a Dios y que resucitó. Entonces, ese triunfo donde le gana en la cruz al diablo es el triunfo en el cual habla Jesús de que todo el mundo pensó que me derrotó y yo triunfé, porque el matarme hace que yo resucite. Y luego, pues además nos envía el Espíritu Santo. Voy Correcto, se con, refería a resurrección, sí. voy con John Hyber y luego con Juan Carlos Rodríguez.
Bueno, Edmundo, muchas gracias por el capítulo. Y hay un versículo que me queda, que me parece bonito para hacer una comparación, ya que los que estamos aquí en la gran mayoría somos empresarios. Y es el versículo 22, donde dice que una madre olvida el dolor de parto al ver a su hijo. Y los que somos empresarios sabemos que el dolor y el esfuerzo como que van ahí de la mano. Cuando uno está comenzando un negocio, hay largas horas de trabajo, noches sin dormir, fines de semana perdidos, la constante incertidumbre de que lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, el estrés emocional, mm, a veces la soledad para uno tomar decisiones, superar obstáculos, todo eso es como un parto, pero al final viene la recompensa y es lo que nos trae alegría si nos enfocamos correctamente y tenemos el Espíritu Santo con nosotros acompañándonos. Si lo tenemos como empresarios, entonces podemos finalizar como el parto, o sea, donde vemos que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo que se hizo se refleja en un éxito, si lo queremos llamar financiero, como lo quieras llamar, o de posicionamiento de una marca, o lo que sea. Entonces ya uno, cuando logra eso, uno por esos instantes olvida que, wow. Me acuerdo un día que trabajé 20 horas o un año que trabajé de sol a sombra. Entonces, ese es el parto, pero si confiamos en lo que Jesús dijo, que es tener el Espíritu Santo con nosotros y de verdad que lo consultamos y permitimos que Él reine en nosotros, pues vamos a llegar a ese objetivo, a ver nacer ese niño y olvidarnos del resto. Es lo que me queda y me parece muy bonito ya que somos empresarios. Mira, eso es correcto y no solamente como empresario. Jesús usa esa metáfora con la mujer en el parto como un ejemplo, pero sucede en todos los casos, porque todo el mundo quiere muchas veces ser como un gran deportista en cualquier terreno, pero no sabe todo lo que sufre el deportista para llegar a ese punto. O sea, estamos dispuestos muchas veces a luchar y trabajar tanto por algo como los empresarios o como el mismo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln para todo fue un perdedor. Si yo doy la historia de Abraham Lincoln, en todo perdió, 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 pero al final logró ser presidente y salir de la esclavitud y hacer una cantidad de cosas maravillosas y pasar la historia. Pero si tú ves toda esa historia, era un perdedor, pero no dejó nunca de luchar. Entonces, sí, los empresarios estamos luchando siempre de que empezamos y a veces la gente dice, oye, mira, pues qué bien, pero no sabe toda la historia que hay detrás de los empresarios, o toda la historia que hay detrás de un premio Nobel, o toda la historia que hay detrás de... Lo usó como un ejemplo, pero eso sucede en todos los campos y en todo momento. Igual un pastor, hay pastores que luchan y como que nunca llegan, creen que no va a llegar a ningún lado y de repente montan una gran iglesia y transforma a mucha gente y esparcen el evangelio de una manera espectacular. O como el pastor Fernando aquí, que el éxito que tiene con allá y todo lo que le ha lo costado y todo lo que ha luchado para llegar a tener lo que tiene. Entonces pareciera fácil, pero lo que nos dice es que sigue luchando y confía en mí, que yo he vencido al mundo. Y eso me llamó mucho la atención, por eso hay una gran explicación al final de que, porque a veces hablamos del mundo, entonces no entendemos bien qué significaba, y significaba eso. Todo lo que no está con Dios es el mundo. Todo lo que está atrás y que tenemos ahorita, todas estas potestades, todas estas luchas espirituales, todo el que no representa a Jesús, el que no tiene a Jesús, pues está en el mundo, en la carne, en los pecados. Y si tú no lo tienes, y más en este momento, si tú no tienes a Cristo contigo en tu corazón, y si tú no luchas con el Espíritu Santo, y si tú no todos los días te levantas y le pides a Dios y que te acompañe y te ayude, es muy difícil. Es muy difícil lograr las cosas. Voy con Juan Carlos Rodríguez, cerramos con Ramiro y nos despide en oración Jonathan, ¿vale? En ese orden. Buenas noches para todos. Mundito, como siempre, excelente. Muchas gracias por tu dedicación e intervención.
Jonathan se me adelantó en un par de cosas de lo que yo generalmente trato de hablar aquí en el grupo y que nunca me cansaré, y es el tema de cómo llegar al Padre, del reconocimiento que debemos de tener hacia Jesús en nuestras vidas. ¿Ok? En mis notas, en el capítulo de Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es clave en nuestras vidas. Ya visto desde un punto de vista un poco más práctico, eso se refiere a la relación entre el Padre y el Hijo, la fe en Cristo que debemos tener y súper clave en que, y debo salirme un poquito ahí a otro versículo de la Biblia en donde se habla de que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Timoteo 2:5. Entonces eso refuerza a lo largo de los escritos bíblicos, refuerza nuestro reconocimiento de Jesús para poder llegar al Padre, llegar a su bendición, llegar a su amor, a su favor y a su gracia. Entonces, eh, en términos prácticos, en nuestra vida diaria, es nuestra relación con Jesús, nuestro carácter de Jesús y nuestro comportamiento como Jesús para poder llegar al Padre. Gracias. Muy Don bien, Ra- excelente, Juan Carlos. don Ramiro. El mundo, buenas noches a todos. Hay una parte que me pareció maravillosa que fuiste hilando todo hasta llegar a la manifestación final. Yo he vencido al mundo, como un mandato, como si fuera todo digámoslo, una bitácora que debemos seguir nosotros, no exenta de dificultades, no exenta así, desamparados, siempre en una profunda fe. Y también llegar a pronunciar qué bonito sería que en nuestro paso por el mundo también pudiéramos llegar un momento a decir como Jesucristo, yo he vencido al mundo. O sea, me puse por encima de todas las cosas, me puse por encima de todas las angustias, me puse por encima de todas las necesidades. Y llegó ese momento como cumbre, digámoslo, en la vida. Un mensaje muy bonito, así lo entendí y de verdad que le quedo muy agradecido. Cada día aprendo un poquito más de la palabra de Dios y gracias a ustedes. Bueno, de nuevo, gracias Edmundo por esta maravillosa presentación que está para escucharla 2 veces por lo menos. Es muy ilustrativa, muy completa. Nos despide en oración Jonathan y bueno, nos vemos de hoy en 8 días con la presentación de John Wilson con el capítulo 17. Dale, Jonathan, por favor. Bueno, Diosito, hoy quiero darte gracias, Señor. Hoy quiero darte gracias porque, Señor, has puesto un tema interesante, Señor, para todos nosotros como hombres, Señor. Sabemos que no somos absolutamente nada sin ti, Señor. Sabemos que somos absolutamente nada sin ti, sin tu presencia, sin tu guía, sin tu orientación, Señor. Sabemos que tú nos hablas, Señor. Sabemos que tú guías nuestro camino, Señor. Pero hoy entendimos que sabemos que podemos tener paz si estamos apoyados en ti, Señor. Hoy aprendimos que sabemos que podemos tener fe y saber esperar en ti, Señor. Te pido por Amén. la vida del mundo, Señor. Te pido por la vida de Alfonsito, Señor, por todas las personas que están constantemente guiando este grupo, Señor, haciéndolo crecer, Señor, para así poder llegar a más vidas, Señor, para así poder llegar, Señor, a esos jóvenes, Señor, que necesitan escuchar de ti, Señor, que necesitan tu palabra en su corazón, Señor. Este mundo tan hostil que estamos viviendo, Señor, lleno de tanta maldad, Señor, te necesitamos a ti, que a través de nosotros, Señor, con un ejemplo, vean en nosotros, Señor, tu presencia, Señor. Pues úsanos, simplemente como te digo cada día, úsanos, Señor, para ser modelo tuyo, Señor. Danos guía, Señor, danos sabiduría, Señor. Dale fortaleza, Señor, a esa esposa que quedó sin ese gran hombre, Señor. Dale fortaleza para que siga, Señor, dejando un legado de vida, Señor, un legado donde solamente se habla de ti, de tu bondad, Señor, de tu bendición, Señor, de que sabemos que caminando contigo, Señor, vamos a ser completamente diferentes, Señor. Señor, esta noche nos retiramos, Señor, pensando en ti,
honrándote, Señor, alabándote, Señor, y dándote gracias porque todos los días aprendemos algo absolutamente nuevo, Señor, en donde el principal eres tú, Señor, el homenajeado eres tú, Señor, el adorado eres tú, Señor. En tu santo nombre orado, Señor, amén. Amén. Gracias, Señor.